Esta tarde deseo que el Dios Todopoderoso esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio grande el volverme a encontrar con ustedes a través de esta plataforma para poder compartir lo que es la reflexión en la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mi estimado hermano que ya se está conectando, para poder escuchar esta reflexión, para poder edificar su vida, para poder bendecir su alma con este consejo. Yo sé que según la necesidad de cada uno, Dios nos va proveyendo. Dios bendiga a nuestra hermana Estela, que ya está conectada, nuestra hermana Ana Aurora. Es un privilegio saludarle desde este lugar en el nombre del Señor, deseando que la presencia del Espíritu de Dios esté de su lado, bendiciendo sus familias, guiándoles conforme a los propósitos de su voluntad. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura para reflexionar. Es un pasaje muy conocido, Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Este texto dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que tú nos regalas, por ese privilegio hermoso concedido, oh Señor, a cada uno de nosotros de poder vivir un día más. Gracias, Señor, porque tú mueves la voluntad de nuestros oyentes para que puedan conectarse, oh Dios, en este momento y entrando en sintonía con nosotros y contigo, poder ser bendecidos a través de la palabra. Ruego, Señor, que bendigas a todos los hermanos que son parte de tu iglesia, sin importar, Señor, el nombre de la denominación que puedan tener, pero si han creído, Señor, en ti, nosotros creemos que son nuestros hermanos y les bendecimos en Jesús, al mismo tiempo que rogamos por todas nuestras amistades, oh Señor, para que tú les concedas esa oportunidad de echar manos a la vida eterna. Además, Señor del cielo, te ruego que ministres mi vida, que uses mis labios como un canal de bendición para llevar esta palabra, Señor, a todos mis hermanos y amigos, donde quiera que estén, Señor, ahí en la comodidad de sus hogares, tú puedas bendecirlo conforme a tu santa y gloriosa voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor bajo este pensamiento: la educación cristiana en la familia. Bajo ese pensamiento yo quiero reflexionar juntamente con ustedes. El escritor bíblico del libro de Génesis nos relata que después de que Dios creó al hombre y a la mujer, les asignó responsabilidades, y entre esas responsabilidades está implícita la de poder instruir a sus hijos. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al leer la palabra del Señor, nosotros nos estamos dando cuenta que después de la creación, Dios está asignando una labor, una tarea que el hombre y la mujer debían de cumplir. Y entre esas tareas que les estaban siendo asignadas estaba lo que es la procreación de la raza humana. Ahora bien, nosotros sabemos que con la venida de un hijo a la familia también vienen las responsabilidades.
no solamente de manutención, de sustento y de abrigo, sino también la responsabilidad de poder instruir, la responsabilidad de poder educar, de poder enseñar a ese futuro ciudadano, ya sea hombre o sea mujer. Por eso, cuando nosotros vemos la palabra del Señor en el pasaje que tenemos de base, nos está diciendo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando nosotros estamos hablando de instrucción, estamos hablando precisamente de un proceso que se prolonga durante bastante tiempo, porque es precisamente donde se establecen las bases. Cuando hablamos de instrucción, no hablamos de un evento, hablamos de un proceso que se va a prolongar y que precisamente las Sagradas Escrituras nos van diciendo a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Pero no solamente el proverbista está hablando de un proceso, está hablando también de un sujeto. Y por eso nos está diciendo: instruye al niño. O sea, si primero nos habla del proceso, luego entonces nos habla del sujeto. O sea, en otras palabras, en quién se invertirá ese tiempo y a quién irá dirigido ese proceso formacional, el que ayudará a establecer las bases o los cimientos para que este hombre o esta mujer en el tiempo futuro sea un buen ciudadano de la patria, sea un buen ciudadano que aporte a la sociedad soluciones para las dificultades que en ella se encuentran. Pero aparte de eso, también nos va diciendo el proverbista que hay una meta. Así como hay un proceso y hay un sujeto, también hay una meta que alcanzar. Y esa meta que alcanzar es que aun cuando éste sea viejo, no se aparte del buen camino. O sea, no se aparte de los principios que un día le fueron enseñados, sino por el contrario los pueda seguir manteniendo, los pueda seguir aplicando y los pueda seguir reproduciendo. Entonces nosotros vamos viendo a la luz de la palabra que no solamente está el mandamiento de multiplicarse, sino que también viene implícita la responsabilidad de poder instruir, la responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos a andar por el camino del Señor. La educación es un proceso que inicia a muy temprana edad y eso nos va explicando a nosotros el por qué se mantienen las convicciones dentro de las personas aun cuando el tiempo pasa. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra nosotros podemos ir observando cómo, ¿verdad?, en los primeros años de vida del futuro hombre o futura mujer se pueden establecer las bases fundamentales. Y esas bases fundamentales, si nosotros lo queremos llamar de otra manera, los llamaremos valores, donde está el hablar con la verdad, donde está el respeto hacia los demás, donde hablamos de la honestidad, de la sinceridad, de la amistad, de la paz. O sea, hablamos de toda esa serie de valores que deben de estar impregnados en la vida de una persona y que le ayudarán para poder convivir en una armonía con todos sus semejantes. Por eso, fíjense bien, la palabra del Señor nos va enseñando a nosotros que es importante entonces que desde temprana edad nosotros vayamos estableciendo esos vínculos de fe en el corazón del niño y de la niña para que estos, cuando lleguen a grandes, puedan mantenerse firmes sin renunciar de lo que han creído. Los estudiosos de la personalidad argumentan de que los primeros 6 años de vida son cruciales en un ser humano. Ellos argumentan que es en ese tiempo donde se establecen las bases
y que aparte de eso nosotros lo encontramos replicado en la palabra del Señor, y de eso es que yo quiero hablar en esta tarde. ¿Por qué? Para la educación cristiana en la familia nosotros encontramos un modelo en las Sagradas Escrituras. Desde el comienzo, fíjese bien, la Biblia nos presenta a nosotros que Dios concibió un plan para la familia, porque la familia era su creación. Por tanto, Dios no esperaría de que fuera como un barco a la deriva sin tener ninguna dirección, sino por el contrario, Dios esperaba que la familia siguiese la ruta que Él había establecido. Y para eso, a través de la Sagrada Escritura, fue recordando de tiempo en tiempo qué es lo que se debía de hacer. Por eso, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 4 en adelante, la Biblia nos dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. O sea, nosotros vamos encontrando ahí un modelo de, fíjese bien, de transmitir la palabra del Señor a las siguientes generaciones. Si nosotros analizamos detenidamente ese texto y le quitamos el nombre de Israel y le ponemos el nombre de nosotros, entonces diría: oye, y luego su nombre, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y debes amarlo a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora bien, pero luego sigue diciendo el texto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es palabra? Esa de que se debe de amar al Señor con todas sus fuerzas. Y esas mismas palabras se le deben de repetir a los hijos, porque eso es lo que está diciendo, estando en la casa, yendo por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, la importancia de poder repetir una, otra y otra vez lo que es la enseñanza, a fin de que ésta se pueda impregnar dentro del corazón, a fin de que ésta pueda estar grabada ahí en la mente, de manera que se pueda recordar aun cuando ya el padre no esté presente, aun cuando la madre ya no esté para poder orientar. Entonces, nosotros vamos viendo que ahí se va describiendo un plan bastante gráfico. Ese plan gráfico nos va enseñando a nosotros que, aunque los tiempos hayan pasado y nosotros podamos decir que son diferentes, en realidad la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma y ella sigue teniendo sus mismos efectos. Los principios de la educación cristiana se siguen manteniendo a través de la palabra. Entonces, la familia necesita volver a la ley del Señor, a los principios que están establecidos en la palabra. Y precisamente al considerar este texto, el pasaje que hemos leído, nosotros vamos a encontrar tres principios muy importantes acerca de la educación cristiana en la familia. El primero de ellos es que los padres son los principales responsables de la educación religiosa de sus hijos. O sea, nosotros como padres vamos a convertirlos en los primeros maestros para nuestros hijos.
Y vamos a hacerlo ya sea de una manera intencionada o de una manera situacional. Por ejemplo, cada una de sus acciones se va volviendo un ejemplo que su hijo va a seguir. O sea, si usted es una mujer trabajadora y su niña, ¿verdad?, observa que usted es una mujer diligente, téngalo por seguro que su niña querrá ayudar y a medida el tiempo vaya pasando, ella también se va a ir convirtiendo en una mujer diligente. Ahora, si usted es un hombre forzado, pues de igual manera su hijo lo verá y estará dispuesto a esforzarse porque él querrá ser como usted. Por eso es importante que a la luz de la palabra nosotros vayamos viendo esto. Fíjese bien, si nosotros somos cristianos evangélicos, pero poco nos congregamos, nuestros hijos también van a aprender lo mismo, a congregarse poco. Sé que ahora no se puede por la situación que estamos viviendo. Pero si usted aparta su tiempo para buscar a Dios en su hogar, también sus hijos lo verán y se van a unir con usted. Entonces, el primer principio que nosotros encontramos es que los padres son los responsables de la educación religiosa de sus hijos. Otro principio que podemos encontrar en el mismo texto es que tenemos la responsabilidad de practicar las verdades que se enseñan. O sea, lo que nuestros labios están pronunciando deben de ser llevados a cabo en el proceso de nuestra vida diaria. O sea, si yo como padre o como enseñador de la palabra estoy hablando de la oración, entonces yo debo de practicar la oración. Si estoy hablando de la importancia de la lectura de la palabra, entonces yo debo de leer la palabra. Si estoy hablando de la importancia de la predicación, entonces yo debo de estar predicando. ¿Para qué? Para que haya una coherencia entre lo que dice mi boca y la acción que ejecuta mi cuerpo. Aparte de eso, hay otro principio, y ese es que Dios asignó al entorno familiar para poder realizar esa educación. Por ahí estaba leyendo en cierta oportunidad y dice un escritor acerca de la familia, dice que si una persona quiere criar hijos delincuentes, hay cosas que debe de hacer. Por ejemplo, dice que usted le debe de dar todo lo que le pide, que así él va a crecer creyendo que todo el mundo le debe todo hacia él. Dice que no hay que corregirlo, que hay que dejarlo que haga lo que él quiera, que tome las decisiones cuando sea grande. Otra, para criar un delincuente es precisamente cuando hace cosas malas o dice cosas malas, hay que celebrárselo. Mire, a veces como padres hemos cometido esos errores y no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos estamos contribuyendo a una mala educación de nuestros hijos. Pero siempre hay un tiempo para poder aprender, siempre hay un tiempo para poderse dar cuenta de cómo se deben de hacer bien las cosas. Cuando nosotros leemos la Escritura, comenzamos a darnos cuenta que todos aquellos grandes hombres y mujeres de los cuales la Escritura habla y nos relata que tuvieron grandes hazañas que sobresalen en la Escritura, fueron personas que desde temprana edad fueron instruidos en el camino del Señor por sus padres, y nosotros podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ver primeramente el caso del profeta Samuel. Samuel capítulo 1, vamos a leer el versículo 24 en adelante, dice así: Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío,
Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El escritor bíblico hace referencia a Samuel, que cuando grande se convertiría en un juez, en un profeta y en un sacerdote. O sea, nosotros estamos mirando a la luz de la palabra que desde temprana edad fue llevado al templo del Señor para ser instruido por Elí. Entonces la palabra del Señor nos dice que después que lo hubo destetado, ¿cuánto tiempo le quita a la mamá el pecho a su bebé? Estamos hablando que cuando mucho 2 años. O sea, Samuel era todavía pequeño cuando lo llevaron a la casa de Jehová para que Elí pudiera instruirlo en el buen camino. Y así fue creciendo en la casa de Dios. Este niño llamado Samuel llegó a ser un joven temeroso de Dios, un líder en Israel, un hombre de renombre. ¿Por qué? Porque desde pequeño fue instruido. Desde pequeño fue enseñado sobre lo que se debía de hacer. Pero si nosotros vamos más adelante en las Sagradas Escrituras, podemos ver el ejemplo de Esther. Esther era una joven judía que, fíjese bien, según la Escritura, sus padres murieron y fue adoptada por un primo de ella llamado Mardoqueo. Este Mardoqueo la instruyó en el camino del Señor, le mostró los principios bíblicos, la enseñanza, como si fuera su propia hija. Y Dios le dio esa gracia hasta que llegó a convertirse en reina. Pero en un momento cuando estaba siendo amenazado su pueblo, dice que Esther, a pesar de ser la reina, sus convicciones eran firmes y estuvo dispuesta a desafiar las mismas leyes a fin de poder liberar a su pueblo de la amenaza de muerte. Capítulo 4, verso 15 de Esther dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Eso se llama convicción. ¿Por qué le menciona esto Esther a Mardoqueo? Porque la ley establecía que nadie podría presentarse enfrente de la habitación del rey si éste no había sido llamado. Y todo el que se presentaba sin ser llamado sabía que una sola sentencia había, y esa era morir. Pero aunque Esther no había sido llamada, fíjese bien, primero busca la dirección de Dios, primero busca la cobertura divina, el respaldo del Señor para poder enfrentar el desafío y que su pueblo fuera liberado de esa amenaza de muerte. ¿Dónde obtuvo esa convicción Esther? Porque cualquier otra en su lugar hubiera dicho: bueno, pero si yo estoy en la casa del rey, yo soy la reina, no tengo por qué morir, hay que mueran los demás. Pero ¿de dónde sacaban esa valentía? ¿De dónde sacaban esa convicción, esa fuerza? Precisamente porque fueron instruidos en sus hogares desde pequeño. Yo quiero mencionar otro ejemplo, el ejemplo de Daniel y de los 3 hebreos. Dice la palabra del Señor que cuando las tropas del rey Nabucodonosor llegaron a Judá, en la primera incursión que hicieron se llevaron todos los nobles, o sea, los hijos de príncipes, o los príncipes más bien dicho. Entonces entre ellos va este joven llamado Samuel.
del cual la palabra del Señor dice que una vez llegados allá, el rey mandó, ¿verdad?, que siguieran todo un protocolo para que luego, después de un tiempo, pudieran presentarse frente a él. Y entre ese protocolo estaba que fuesen alimentados con la comida que el rey mismo comía. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 8 de Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El jefe de los eunucos, como no era temeroso de Dios, él pensó, bueno, pero ¿qué va a pasar si a estos los ven distintos en el tiempo que tengan que presentarse? Pero aún así decidió hacer la prueba. Y dice la palabra del Señor, siempre en el capítulo 1, en el versículo 15, dice: al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Notemos nosotros que cuando una persona, independientemente de su edad, se dispone para poder honrar el nombre del Señor, el Dios eterno también lo va a honrar porque Él es fiel a su palabra. Y Él ha dicho a través de ella: yo honro a los que me honran. Entonces, nosotros estamos viendo que estos jóvenes se proponen honrar al Señor y el Señor los está honrando a ellos. Dice el versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Verso 19: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahora, ¿pero por qué está sucediendo esto? Porque ellos fueron fieles a sus principios. Ellos habían sido instruidos en un hogar, habían sido enseñados acerca del temor a Dios. Y ese temor a Dios, aunque estuvieran lejos de su patria, los estaba sosteniendo. Aunque estuvieran lejos de su familia, ese temor a Dios los estaba sosteniendo y les estaba dando convicción. ¿Sabe por qué? Si usted es lector de la palabra, se habrá dado cuenta que a ellos les cambiaron sus nombres, pero no les pudieron cambiar sus principios, no les pudieron cambiar sus valores, no les pudieron cambiar su convicción, que por eso en un momento determinado fueron sentenciados a ser lanzados al horno de fuego, sí, pero el Dios de la gloria los libró, que por esa convicción Daniel fue sentenciado a ser echado en el foso de los leones, sí, pero el Dios de la gloria también le supo responder en ese momento. Ahora mire qué importante es tener convicciones. Si nosotros seguimos viendo y leyendo la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta en el Nuevo Testamento de un joven llamado Timoteo. Este joven llamado Timoteo, en el capítulo 16 del libro de Hechos, en el versículo 1, se nos dice que su madre era judía y su padre era griego. Pero Pablo, cuando está escribiendo la segunda carta, nos hace una declaración muy importante. Cuando escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 3 en adelante, él dice: doy gracias al cual sirvo desde mis mayores. Detengámonos ahí un momento. Pablo está haciendo referencia a que él sirve a Dios desde que era un niño, porque había sido instruido en la religión fariseica. O sea, había sido instruido conforme a la fe farisea.
Y luego, cuando ya grande, que comprende mejor el camino, él está diciendo: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, si usted va leyendo conmigo la Escritura, se va a dar cuenta que la abuela de Timoteo había sido una cristiana. Y como buena cristiana instruyó a su hija Eunice. Y Eunice instruyó a Timoteo. O sea, estamos hablando ya de 3 generaciones de cristianos. Porque mire, el mundo y todas sus ideologías como una avalancha viene tratando de arrasar, de confundir a la juventud. Pero si nosotros desde pequeños vamos sembrando en los niños los principios del Evangelio de Jesucristo, esos principios los van a sostener. Ellos irán a la escuela y no se van a apartar del camino del Señor. Irán a la universidad y escucharán a los catedráticos, que muchos de ellos son ateos, no tienen temor de Dios, pero tampoco se van a apartar del camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tienen su fundamento. Y yo esto se lo puedo decir, ¿verdad?, con autoridad, porque mis hijos todos han nacido bajo la cubierta del Evangelio. Y han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años. Ellos cursaron sus estudios, los mayores, y siguen manteniendo su fe intacta. ¿Por qué? Porque a pesar de las debilidades que puedan haber en nosotros como humanos, hemos tratado de enseñarles el buen camino, de enseñarles los principios bíblicos de la palabra del Señor. Entonces, más adelante, fíjese bien, Pablo siempre le está diciendo a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra del Señor puede ayudar a que hayan hombres y mujeres, buenos ciudadanos de una patria, libres de corrupción, que vivan en integridad, que vivan en honestidad, que hablen con la verdad, que sean honestos en todo lo que emprenden. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos que nosotros hemos podido ver en la Escritura. Ahora bien, es necesario que nosotros consideremos la educación cristiana y la familia actual. Debemos reconocer que muchas personas esperan que allá en la escuela o que dentro de la iglesia se les eduque a sus hijos. Y en cierto grado esto se puede hacer, pero en realidad la mayor responsabilidad la tenemos nosotros como padres de familia. Y déjeme decirle por qué. Porque allá en la escuela le van a enseñar al niño las letras, le van a enseñar a asociarlas, él va a aprender a leer, le van a enseñar los números y él va a aprender matemáticas, aprenderá literatura, aprenderá ciencia, pero la educación se adquiere en casa. Él tendrá ya el conocimiento, pero la educación se enseña en casa. O sea, si el niño, fíjese bien, desde temprana edad, cuando se levanta por la mañana, saluda a sus padres, téngalo por seguro que cuando llegue a la escuela va a saludar a su maestro. Pero si en la casa él se levanta y no pasa nada,
pues lo mismo sucederá allá. Porque lo que ellos viven dentro del hogar es lo que van a replicar afuera. Entonces, nosotros como padres debemos de reconocer que somos los principales responsables. La iglesia, a través de la escuela dominical, ha venido cumpliendo un papel muy valioso. Ha venido proporcionándole una educación bíblica y sistemática a todos los niños, ha venido enseñándoles y mostrándoles el camino. Pero déjeme decirle que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, cuando ésta ha estado funcionando, ahora por lógica no funciona por lo que estamos viviendo, a veces el niño o la niña es atendida durante 40 minutos, 50 o quizás una hora máximo. Pero ¿qué es una hora de educación cristiana a los 8 días? Pero cuando la familia se da por satisfecha solamente con eso, entonces se va deformando la responsabilidad. Se va deformando la responsabilidad educativa que Dios nos asignó a nosotros, como ya lo vimos a la luz de la palabra. Si todos los padres de familia descubriéramos la importancia de este principio bíblico, no habría más personas esperando que el maestro les componga a sus niños o que el maestro se los eduque, que el maestro les enseñe lo relativo con la vida cristiana dentro de la iglesia. Ni tampoco veríamos tantos maestros de escuela dominical desalentados por no contar con el apoyo de los padres en la formación de los niños. Pero es nuestra responsabilidad y por eso debemos de responder. Es necesario construir en nuestro derredor una labor más integral y para lograrlo se deben de realizar actividades que vayan enfocadas en la educación cristiana de nuestros hijos. Actividades que puedan contribuir, y yo quiero mencionar algunas de ellas que usted las puede practicar en casa y que sin duda le van a ser de mucha bendición. Primera de esas actividades, brindar una enseñanza bíblica sencilla, clara y precisa acerca de la familia. Miren, los niños a veces hacen preguntas y nosotros como adultos lo que hacemos es obviar. Porque creemos que ellos están esperando, ¿verdad?, una respuesta con lujo de detalles. No, ellos no están esperando eso. Usted puede responder de una manera sencilla a sus inquietudes y de esa manera ir ganándose la confianza de ellos. Nosotros podemos hablarle de los propósitos de Dios, de cómo es el origen de la familia, de cuáles son los valores que se deben de practicar dentro de la familia cristiana, de cuáles son las responsabilidades que tienen los padres, cuáles son las responsabilidades que tienen los hijos, por qué es que las personas toman la decisión de vivir juntas. Esos son temas sencillos de los que nosotros muchas veces en otros lugares hablamos con libertad. Pues esos temas podemos hablarlos en nuestra familia. ¿Sabe por qué? Para que cuando ellos salgan, esa enseñanza no sea distorsionada. Aparte de eso, nosotros podemos enseñarles a nuestros niños a desarrollar un devocional familiar. ¿Y qué se hace en un devocional familiar? Fíjese que es fácil, se lee la escritura, se canta, se ora y se reflexiona sobre un pasaje leído. Eso es lo que se hace en un devocional familiar. Aparte de ello, debemos de hacer todo un esfuerzo necesario para poder comprender a nuestros niños, para poder comprender a los jóvenes y proveerles de las herramientas necesarias, entrenarles para que ellos sean personas de éxito, para que ellos sean personas de bien. Que baste ya y que podamos romper esa cadena, ese hilo que muchas veces hemos llevado en el que decimos, no, así me educaron a mí, así hicieron conmigo y así voy a hacer yo con él. Yo le dije, los tiempos han cambiado y las formas también, entonces, pero los principios bíblicos siguen siendo los mismos y siguen siendo igual de efectivos hoy en este tiempo.
Nosotros debemos de proveer la oportunidad para que los niños se sientan con confianza de preguntar. Que ellos se sientan con la confianza de preguntar acerca de las inquietudes que tienen. Nosotros podemos enseñarles el porqué de la disciplina en el hogar, cómo se debe de hacer un buen uso del dinero, cuáles son los roles que asume cada una de las personas dentro de la familia. ¿Sabe? Si usted toma esa decisión, estará haciendo una pastoral efectiva para con sus hijos. Y cuando digo pastoral me estoy refiriendo a ese cuidado integral que se debe de tener. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo quiero concluir esta reflexión diciendo, hay muchas maneras de poder llevar a cabo la educación cristiana dentro de la familia. Pero fíjese bien, aunque hayan varias maneras y varios medios o varias instituciones que lo puedan hacer, la principal implicada es la familia. ¿Por qué? La familia es el agente responsable de transmitir esa convicción a sus hijos y la iglesia debe de ayudar a través de los ministerios para poder cumplir esa responsabilidad. Así que, mi estimado oyente, yo le animo hoy. Quizás usted diga, bueno, pero mis hijos ya están grandes, pero a lo mejor esos principios los puede aplicar con sus nietos si existe la posibilidad, o puede encargarse de enseñarle a jóvenes para que cuando ellos establezcan sus propias familias puedan hacer la labor que Dios ha encomendado según lo enseñan las Sagradas Escrituras. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha concedido y a cada uno de ustedes por estar pendiente siempre de nuestra transmisión. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios eterno, por la bendición que nos ha regalado, por el privilegio concedido, Señor, a cada uno de nosotros de poder aprender de tu palabra. Yo sé que cada vez que tomamos la Escritura, Señor, no hablamos nuestros propios ideales, sino esos principios que se constituyen en la base para sociedades y familias exitosas. Por tanto, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los que han estado pendientes de esta transmisión y a los que verán después, Señor, en diferido. Padre, les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo a cada una de las familias, Señor, que son parte de esta congregación. Ruego que el poder de tu Espíritu Santo esté siempre ministrando sus vidas y ayudándonos, oh Dios, para llevar a cabo esta misión que nos ha sido encomendada. Padre, gracias te doy en Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén. Bien, ya oramos al Señor. Muchas gracias, hermanos y amigos, por conectarse y estar con nosotros siempre pendiente de recibir este consejo. No más les invito para el día viernes, una vez más podamos conectarnos a la misma hora, 4:30 de la tarde, y a través de este medio para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.